En esta segunda parte de la clase vamos a analizar lo que pasó en Colombia después de la muerte de Simón Bolívar, cómo fue la presidencia de Francisco de Paula Santander y también por qué se dieron 8 guerras civiles entre 1839 y 1902. Es un periodo de tiempo muy corto para tanta violencia. Y ahí vemos el fracaso de la, entre comillas, República de Colombia, que también tuvo una época que se llamó los Estados Unidos de Colombia y otra época que se llamó la República de Nueva Granada. Llama mucho la atención la poca información que se tiene en esta época, porque si miramos este libro de Antonio Caballero, veremos que él dedica una buena cantidad de páginas a lo que sucede entre 1815 y 1830. Y esas mismas páginas que dedica para esos 15 años son las mismas que dedica para los siguientes 56 años. Entonces es como si supiera 4 veces más de la época de la extraoficial Gran Colombia a la época entre la muerte de Bolívar y la regeneración, que son 56 años. Entonces, en esta parte quiero que nos centremos en analizar por qué esta parte de la historia es 4 veces menos conocida. Y eso es lo interesante de mirar en la disyuntiva entre extensión y comprensión. A mayor extensión, menor comprensión, y a mayor comprensión, menor extensión. Esta regla siempre aplica en el pensamiento y en la escritura de la historia. Entonces, vamos a comparar lo que dice Antonio Caballero de esta época con la investigación del proyecto editorial y radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Ahí el verbo clave es el infinitivo de comprender. Y por eso en el libro de Antonio Caballero se explican un montón de guerras civiles en 44 minutos, traduciendo lo que es el audiolibro, porque es más fácil medir así que medir con páginas, porque las páginas dependen mucho del tamaño de letra y los espacios. Pero miren que este libro es gordito, pero no deja de ser un libro sintético. Entonces, nada más, en la Guerra de los Supremos, que dura 2 años, el programa de 100 preguntas y respuestas se gasta 26 minutos. Mientras que Antonio Caballero explica la Guerra de los Supremos en unos 2 o 3 minutos. Ahí pueden ver ustedes la diferencia entre la extensión y la comprensión. En el programa radial de 100 preguntas y respuestas se le dedica a esta guerra 26 minutos y también a las otras guerras se les dedica un buen tiempo, y por eso
es importante ver esas dos formas de pensar la historia. Ya con el libro de Jorge Orlando Melo, La historia mínima de Colombia, vimos lo delicado que es explicar las cosas por encimita. Y uno también lo vive cuando le dicen a uno, bueno, explique eso en 10 minutos. ¿Sí? Hay que explicar en 10 minutos lo que uno se demora 2 horas de clase, usualmente. Y eso nos ha pasado bastante en este trabajo de pensar la historia. Les voy a contar una anécdota de cómo me ha pasado en diferentes eventos en donde dicen, no, es que los panelistas o los ponentes apenas tienen 10 o 15 minutos. Entonces, le piden a uno que explique 8 guerras civiles en 10 minutos. Y eso es una lucha contra el tiempo. Entonces uno por explicar una cosa no explica la otra. El tiempo no alcanza. Y por muy buena capacidad de síntesis que usted tenga, se le escapan detalles importantes. Por eso es todo un reto este tema de pensar la historia. Vamos a empezar con lo que dice aquí el señor Antonio Caballero de la Guerra de los Supremos o la Guerra de los Conventos. Para que ustedes miren el tipo como despacha el tema de rápido. Y ya lo estaba mirando también en otros escenarios, así como lo estamos escuchando en el audiolibro. Él mete todas las guerras civiles hasta la regeneración en tan solo 32 páginas. Es decir, está resumiendo la Guerra de los Supremos, la Guerra de la Revolución de Medio Siglo de José Hilario López, la Guerra del Golpe de Estado de Melo Obando en el 54, que esa casi ni la menciona, la Guerra de Tomás Cipriano de Mosquera contra Mariano Ospina Rodríguez, que fue la que dio la Carta de Río Negro del 63, la Guerra de las Escuelas. O sea que el tipo explica 5 guerras civiles en 32 páginas. Ejercicio de síntesis o de extensión sin mucha comprensión. Entonces, vamos a ver lo que él dice acá de la Guerra de los Supremos y luego lo comparamos con nuestro programa radial de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, para que ustedes vean la diferencia. Acá él dice lo siguiente sobre este tema de la Guerra de los Supremos. El ejido Márquez se eclipsó de un golpe el largo poder del general Santander, de quien cuando murió, pocos años más tarde, alguien pudo decir que era como si hubiera muerto un muerto. Y ya su sucesor Márquez, un civil liberal moderado y menos enfrentado con los generales bolivarianos, pudo creer que adelantaría un gobierno de paz, educación pública, pero sin llegar a chocar con la enseñanza de las órdenes eclesiásticas, leve proteccionismo de la artesanía local frente a las ruinosas importaciones abiertas, pianos ingleses de cola y lámparas francesas de baccarat, pero también textiles, herramientas, armas, muebles, obras públicas con los menguados ingresos del fisco. Pero vino la guerra civil, una de las 8 de proyección nacional y 40 locales, que iba a haber en los 2/3 restantes del siglo XIX, en la mayoría de los casos con sus correspondientes amnistías. Vale la pena enumerarlas para luego explicarlas más a fondo, porque es muy fácil perderse en los enredos de querellas personales de políticos y militares,
rivalidades entre regiones, choques entre la Iglesia y el Estado, juicios políticos, fraudes electorales y crisis económicas, o más que crisis, el endémico estancamiento económico. No fueron por lo general guerras muy grandes, salvo una o dos. Desde el punto de vista de los ejércitos enfrentados, pero sí causantes de atraso y de aislamiento, aunque también, paradójicamente, generadoras de cohesión nacional. El ruido de las guerras era casi lo único que se oía por igual en todo el país, y los rezos de los curas. Esta primera guerra civil, o quinta o sexta, si se recuerdan las de la Patria Boba y la de Independencia, que fue una guerra entre neogranadinos realistas e independentistas, y habría que incluir como civil la de Colombia contra el Perú, recién independizados de España ambos. Bueno, aquí quiero hacer un apunte. Cuando él dice que neogranadinos realistas contra independentistas, o sea, está queriendo decir que lo de Pasto fue una guerra civil, algo que él no mencionó. Pero la pregunta es, ¿fue una guerra civil o fue un genocidio? Lo de la Navidad Negra en Pasto. Porque gran parte de los muertos fueron civiles, asesinados por el gobierno de Simón Bolívar. Recuerden que María Fernanda Cabal dijo en un tuit que la masacre de las bananeras no fue un genocidio, que decir que fue un genocidio fue un mito inventado por el castrochavista escritor del billete de 50.000 pesos, Gabriel García Márquez, que eso fue un enfrentamiento, que fue una confrontación. Entonces miren que lo mismo que dice María Fernanda Cabal de la masacre en las bananeras es lo mismo que dice aquí Antonio Caballero de lo que pasó en Pasto. O sea, que no fue un genocidio, que no fue una masacre, sino que fue una guerra entre neogranadinos realistas, o sea, los pastuzos, y neogranadinos independentistas, o sea, los bolivarianos, que eran los que estaban gobernando. Es como si en Pasto hubiese una guerrilla consolidada que se enfrentó de tú a tú con el ejército de Simón Bolívar, comandado por Sucre. Por ahí un intérprete de la historia bolivariano me dijo que no, que es que el culpable de la Navidad Negra fue Sucre, como si Sucre se mandara solo, como si Bolívar no se pudiera ensuciar con eso. Eso es como decir que los falsos positivos fueron culpa de Juan Manuel Santos y no de Uribe, algo así. Entonces miren, acá en 2 párrafos él resume la guerra de los supremos. Por eso digo yo que mucha extensión, poca comprensión. Mire lo que dice la guerra de los supremos. O la de la Nueva Granada contra el Ecuador, recién disuelta la Gran Colombia. Esta que por comodidad voy a enumerar como primera fue la llamada de los supremos, porque cada caudillo participante, con su respectivo título de general, se consideraba a sí mismo como el director supremo de la guerra en su provincia, donde era hombre rico y gran hacendado, jefe feudal, de peonadas, el reparto republicano de las tierras de los españoles y de los criollos realistas. Tras la independencia había dejado una nueva clase de militares convertidos en terratenientes, que en muchos casos coincidía con la vieja clase de terratenientes convertidos en militares. La guerra la desató desde el Cauca el general José María Obando, y tuvo ya, como lo iban a tener casi todas, un pretexto religioso, o más exactamente clerical: el cierre decretado por el gobierno de los conventos que tuvieran menos de 8 frailes o monjas.
Obando, que había sido realista antes que patriota y antibolivariano antes que bolivariano, centralista a veces y federalista a otras, y masón convencido como tantos de los caudillos de la independencia, se descubrió de pronto ferviente católico. En su pronunciamiento, palabra sonoramente hispánica, pronunciamiento es lo que opina un general con mando de tropa, tan determinante en el siglo XIX en las antiguas colonias españolas de América como en la propia España. Desde Pasto se proclamó supremo director de la guerra, general y jefe del ejército restaurador y protector de la religión del crucificado, y alzó la bandera de la restauración del rey Fernando VII, que había muerto hacía 6 años. Con Obando, o más exactamente lo mismo al tiempo, se celebraron de manera oportunista 15 espadones más, superstites de la oficialidad de la independencia, supremo cada cual en su región respectiva: Santa Marta, Pamplona, Tunja, Mariquita, Antioquia, El Socorro, Panamá. Los generales bolivarianos salieron en defensa del gobierno de Márquez: Tomás Cipriano de Mosquera, Pedro Alcántara Herrán, con sus charreteras de la Guerra Grande y sus tropas levadas a la fuerza, como lo eran también la de los generales revoltosos, y al cabo de 3 años triunfó el gobierno de Márquez, o más bien sus generales bolivarianos que le sucedieron en el poder uno tras otro. Bueno, así es como resume en este libro Antonio Caballero la Guerra de los Supremos. Mire, dice quién ganó la guerra y dice las razones por las que se originó la guerra, que fueron básicamente el cierre de los conventos y también el ataque de los caudillos que estaban en contra del gobierno de Márquez, como el caudillo Obando, que terminó siendo defensor del catolicismo, cuando antes parecía ser alguien más desprendido de las instituciones coloniales o clericales. Acá, si miramos, solamente le dedico un párrafo, porque este primer párrafo lo habla más desde lo que han sido otras posibles guerras civiles, teniendo en cuenta el conflicto con Ecuador tras la disolución de la Gran Colombia, el tema de maquillar la Navidad Negra como una guerra civil, algo que nunca lo había visto yo, ni siquiera en historiadores bolivarianos, al menos en los que yo conozco. Y en este párrafo, bueno, que realmente son como 2 párrafos, pero que son corticos, resume la Guerra de los Supremos. Mientras que en el programa radial de 100 preguntas y respuestas, pues hay 26 minutos, que si uno lo traduce a texto, son más o menos 26 páginas. O sea, no es lo mismo exponer un hecho histórico en un párrafo y medio o en 2 párrafos que exponerlo en 26 minutos. Entonces, esto es válido porque es una síntesis. Pero queda uno iniciado cuando uno quiere profundizar, cuando uno quiere comprender. O sea, esto sirve para extender y decir, sí, claro, hubo 8 guerras civiles, hubo 40 departamentales, esta fue por fanatismo religioso como la mayoría. De hecho, la única que no fue por fanatismo religioso fue la de 1854, en la que Obando recibió su medicina, porque él aquí quería tumbar el gobierno de Márquez, y en la de 1854 era el general Melo, otro antiguo militar de las guerras independentistas, el que tumba a Melo durante 8 meses, y luego cuando tumban a Melo, ya Obando no puede recuperar el poder. Aquí
Obando, que no era el mayor católico, termina peleando a favor de la causa católica en esta guerra civil, y en la otra, Obando representa a los gólgotas, que son los librecambistas, y los que tratan de tumbar a Obando en el 54 son los draconianos, que representan una búsqueda del proteccionismo estatal de la economía, liderados por el general Melo. Y miren que Obando era un antibolivariano que estaba aliado, por ejemplo, con José Hilario López, el que hace las reformas liberales, y que también lo ven como un partícipe de la conspiración septembrina, lo ven como un sospechoso de haber asesinado a Antonio José Sucre, que eso también es algo oscuro, que no se sabe quién fue el que mató o el que dio la orden de matar a Sucre, que le están echando la culpa a José Hilario López, a Obando, a Santander. Bolívar también se murió sin saber quién había mandado a matar a Sucre. Pero todos sabemos quién mató a José María Córdoba, que fue porque José María Córdoba se le rebeló a la dictadura de Bolívar y fueron unos británicos los que ejecutaron a José María Córdoba por orden bolivariana. Por eso estos uribistas que se quieren independizar de Colombia cogen como figura a José María Córdoba, porque, o sea, ven a Petro como Simón Bolívar, y ellos se creen como los herederos de José María Córdoba, y porque el tipo accidentalmente nació y murió acá, pero no tiene nada que ver con un tema regionalista que sea de esta época, aunque en esta época sí había regionalismo, y esa es otra de las grandes causas de esta guerra civil. Miren ustedes que las 8 guerras civiles, e incluso la guerra de la Patria Boba, que no está en la época republicana, todas fueron por razones muy parecidas, por regionalismo, por fanatismo religioso y por riqueza. Las 3 R's, como diría el historiador Luis Javier Ortiz, las 3 R's: religión, regionalismo y riqueza. Todas han sido por esa, pero miren que de las 8 guerras civiles nacionales de la era republicana, 7 fueron por fanatismo religioso. Solamente la del 54 no tuvo tintes de fanatismo religioso. Entonces, de cierta manera, uno sí puede entender cosas generales. ¿Sí? Si uno quiere entender por encimita lo que pasó, este libro es muy útil, lo mismo que el de Jorge Orlando Melo. Pero si uno quiere saber detalles, por ejemplo, qué papel tenía Salvador Córdoba, que también viene del linaje de José María Córdoba. Salvador Córdoba, ¿qué rol juega aquí? ¿Quiénes eran los supremos de cada una de estas provincias? Los supremos, ¿quién era el supremo de Santa Marta, de Pamplona, de Tunja, de Mariquita, de Antioquia, del Socorro, de Panamá? Entonces, ahí es cuando uno le hace clic y con lupa uno empieza a interpretar el hecho. Y de cierta manera, la profesora María Elena Saldarriaga, que ha estudiado el tema, lo dice, que las fuentes son mínimas. De hecho, si no fuera por un diario que escribe una señora, se sabría mucho menos de la guerra de los supremos. O sea, prácticamente no sabríamos lo más mínimo, porque es una guerra muy poco documentada. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que haya tan poco análisis al respecto, o que sea un hecho tan olvidado de nuestra historia. Sin embargo, nuestro trabajo es trabajar con lo poquito que hay. Y la verdad, la prensa se centra más que todo en estas figuras que salen en los billetes. O sea, la prensa se centra en estos que les voy a mostrar a continuación. Miren,
la prensa se centra un poquitico en Policarpa Salabarrieta, obviamente en Bolívar y en Santander. La prensa antioqueña se centra más en José María Córdoba. Para hablar de la patria boba se centran en Antonio Nariño, en el sabio Caldas, en Camilo Torres Tenorio, y básicamente desde ahí explican la historia, pero se centran muy poco en aquellos personajes que no salen en los billetes y que no tienen tanta prensa. Y por eso hoy quiero compartirles la investigación que hicimos en el programa radial basado en los 2 tomos del proyecto editorial de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, un proyecto que en su 2.º tomo fue publicado por la Universidad Católica de Cali y que también en esta fase radial tiene una extensión por el siglo XIX, algo necesario porque es la parte de nuestra historia quizás menos documentada, menos estudiada, menos conocida, y cada vez son menos los historiadores que se meten en esta época, y ya algunos han fallecido y otros están bastante veteranos. Entonces esta época hay que recuperarla como documento histórico, y por eso quiero que le pongamos atención a esto que les voy a compartir para que con esto empecemos la tercera parte de la clase.